¿Te imaginas que tu vecino el más amable terminará siendo un asesino en serie? Exactamente, esto fue lo que vivió un grupo de personas en un pueblo ubicado al sur de Chile. Esta es la historia del Chacal de Queilén. Yo soy Connie Iribarren y sean todos bienvenidos a Cara Oculta. Viajemos en el tiempo. Año 1998. Queilén, un pueblo pequeño y habitualmente muy tranquilo, ubicado en la isla de Chiloé, al sur de Chile. Pero la tranquilidad de esta comunidad se rompió abruptamente, cuando la policía rodea la casa del habitante más tranquilo de la zona. De su interior los peritos sacan el cuerpo de Gabriela Formatel. Ella se convertiría en la tercera y última víctima de un frío asesino en serie. Pero ¿cómo fue que un hombre tan querido por su comunidad terminó ocultando una mente tan retorcida? La respuesta se escondía enterrada bajo su propio hogar. Pero para entender el nacimiento de este monstruo debemos retroceder a 1997. En las calles de Queilén, Rubén Villatureo Vargas era un hombre respetado y muy querido. Trabajaba en la pesquera local, era educado, amable y para muchos el hijo ejemplar. Rubén vivía por y para su madre, pero cuando ella la diagnosticaron con un cáncer terminal, él se transformó en su cuidador absoluto. Todo el pueblo fue testigo de la devoción con la que la acompañó hasta su último suspiro. Pero cuando ella finalmente falleció, el mundo de Rubén se derrumbó por completo. Tras perder a su madre, el cambio en Rubén fue radical. Comenzó a recluirse, devorado por una profunda tristeza que por todo el pueblo consideraban muy entendible. Sin embargo, la muerte de su madre lo dejó a solas con su peor enemigo, su padre Isidro. Durante años, Isidro habría sometido a Rubén y a su madre a brutales maltratos físicos y psicológicos, acumulando un resentimiento silencioso que crecía a la par con su aislamiento, un odio que pronto reclamaría a su primera víctima. La noche del 24 de septiembre de 1997, en una cena rutinaria con su padre, esta encendió la mecha. Tras una pequeña discusión en la mesa, Rubén se levanta en silencio, dejando a su padre comiendo solo. Caminó hacia el patio, pero no fue en busca de aire. Regresó sosteniendo la pesada hacha que utilizaban para cortar la leña. Y sin dudarlo por un segundo, Rubén atacó a su padre por la espalda, propinándole un golpe certero que terminó con la vida de Isidro de forma instantánea. Con el cuerpo de su padre ya tendido en el suelo, Rubén demostró una frialdad perturbadora. Lejos de entrar en pánico, arrastró el cadáver de su padre hacia el jardín, cavó una fosa y para asegurarse de borrar todo rastro, arrojó el cuerpo y lo cubrió con cal, un material corrosivo para acelerar la descomposición. Además, en un macabre detalle astuto, esparció ajo sobre la tierra para camuflar el olor fuerte que sabía que vendría después. Una vez terminó de desaparecer toda la evidencia del acometido, Rubén entró a la casa, se lavó las manos y siguió con su vida como si absolutamente nada hubiera pasado. Con el cuerpo de su padre riéndose en el jardín bajo los ajos, Rubén activó su rasgo más peligroso, una empatía artificial casi perfecta. Cuando los vecinos le preguntaban por Isidro, Rubén, visiblemente tranquilo, respondía con voz compasiva que su padre se había ido del pueblo a buscar mejores oportunidades de trabajo. Decía que lo extrañaba mucho y mentía con una naturalidad aterradora, sabiendo exactamente que él había dado fin a la vida de Isidro. Pero una prima de su padre Isidro sospechó y denunció la desaparición. La policía llegó hasta la casa de Rubén y cualquier otra persona habría entrado en pánico, pero Rubén los invitó a pasar y hasta les sirvió un café a los policías. Los oficiales estuvieron a solo metros del cadáver, pero fueron completamente embaucados por la amabilidad genuina de un monstruo. La policía se fue con las manos vacías y Rubén, sintiéndose intocable, regresó a su rutina en la pesquera y a los brazos de su amante, una mujer casada a la que él ayudaba económicamente, una obsesión que pronto exigiría aún más sangre. Poco tiempo después de su primer homicidio,
Un vendedor ambulante de 36 años llamado Claudio Reyes llega al pueblo. Él vendía cuadros a cuotas y Rubén le debía dinero. Claudio fue a cobrarle a su domicilio y Rubén, con una cortesía escalofriante, lo hizo pasar y lo invitó a sentarse, exactamente en la misma silla donde su padre habría cenado por última vez. Mientras el vendedor descansaba, Rubén repitió su letal modus operandi. Fue al patio por el hacha, entró en silencio y de un golpe certero por la espalda, acabó con la vida de Claudio. Y luego lo enterró de la misma forma que habría enterrado a su padre. El motivo fue robar el dinero de las cobranzas del día de Claudio para seguir financiando los lujos de su amante. Además, Rubén sabía que Claudio no era de la zona y que nadie en Keilen iba a preguntar por él. El plan parecía perfecto. El chacal continuó con su vida normal hasta que fijó nuevamente sus ojos en Gabriela Formatel. Ella era su amiga de la infancia, secretaria de la pesquera y la encargada de los sueldos donde Rubén trabajaba. Él sentía atracción amorosa que ella nunca le correspondió. El día en que Gabriela le debía dar los pagos a los trabajadores, Rubén, al ver que ella cargaba con aproximadamente $1.500 en efectivo, la invitó a su casa a tomar un té antes de irse a la pesquera. Ella, confiada por los años de amistad, aceptó y una vez que llegan al domicilio de Rubén, este se le vuelve a insinuar y Gabriela lo volvió a rechazar. La combinación del rechazo y la codicia desataron al monstruo nuevamente. Rubén tomó el hacha por tercera vez y terminó con la vida de su amiga. Pero aquí el patrón cambió por completo y de una forma muy perturbadora. En lugar de enterrarla de inmediato como hizo con sus otras dos víctimas, Rubén se llevó el cuerpo de Gabriela a su habitación, la acostó en su cama y durmió con ella durante varios días, cometiendo actos aberrantes de necrofilia con el cuerpo de Gabriela. Así lo confirmarían más tarde los peritos de la Policía de Investigaciones. Luego de un par de días, Rubén tuvo que salir de su domicilio y para ocultar el horror que había dentro, tapó todas las ventanas de la casa con frazadas. Pero Rubén no sabía que la madre y el hermano de Gabriela ya la estaban buscando, y al llegar a la casa de Rubén y al ver la casa oscura y sin respuestas, el hermano de Gabriela presintió lo peor y entró a la fuerza. Lo que encontró en esa cama fue una escena de pesadilla que horrorizó a todo Chile. Mientras la policía rodeaba el lugar, Rubén regresaba tranquilamente en un taxi tras gastar el dinero de Gabriela pagando las deudas de su amante. Sin embargo, al ver las balizas de las patrullas afuera de su casa, intentó huir corriendo hacia una zona boscosa, pero fue capturado casi de inmediato. En el interrogatorio, la frialdad de Rubén congeló a los detectives. No sentía culpa ni arrepentimiento por todo lo que hizo. Debido a esta declaración, a Rubén le realizaron exámenes psiquiátricos, los cuales determinaron el diagnóstico definitivo. Rubén Villatoreo Vargas padecía de psicopatía pura, y aquí entramos en un terreno fascinante de la neurociencia. Muchas veces asociamos a los psicópatas únicamente con asesinos desalmados, pero la realidad científica es muy diferente. Existen los llamados psicópatas funcionales, personas que comparten estos rasgos, pero logran camuflarse en la sociedad perfectamente, llegando a ser exitosos empresarios, famosos y hasta políticos, gracias a su asombrosa frialdad emocional. La psicopatía no es solo una conducta, es una desconexión física en el cerebro. Los estudios demuestran que la amígdala cerebral de la zona encargada de procesar la empatía, la culpa y las emociones, en los psicópatas es notablemente más pequeña que en una persona que no. Además, tienen menos conexiones con la corteza prefrontal, el área encargada de las decisiones y de los impulsos. En el caso de Rubén, esta anomalía biológica, sumada a un entorno de brutales tratos infantiles, creó la tormenta perfecta. Explicar su cerebro no justifica la monstruosidad de sus actos, pero sí nos ayuda a entender un poco el funcionamiento biológico del cerebro de un psicópata. Debido a la brutalidad de sus crímenes, el juez dictó la pena capital. El chacal de Keilen iba a ser ejecutado. Sin embargo, antes de que se cumpliera la sentencia, en Chile se dejó de aplicar esta ley,
por lo que su condena se conmutó por presidio perpetuo. Hoy este hombre pasa sus días tras las rejas, dejando atrás una historia que marcó para siempre la memoria de un país entero, que jamás volvió a confiar de la misma manera en la amabilidad de un vecino. ¿Y tú qué piensas? Te leo en comentarios. Yo soy Conner Ibarren y esto fue Cara Oculta.